Revelado. El increíble secreto estoico para calmar tu mente y transformar tu sueño en 30 días. Sebastián jamás imaginó que su vida estaba a punto de cambiar. A sus 25 años, se sentía atrapado entre dos mundos, la mecánica, con su olor a aceite y el eco constante de herramientas en el taller de su padre, y la cocina, donde cada plato era una obra maestra que su corazón anhelaba crear. Su familia, honesta y trabajadora, había preparado las bases de su futuro, pero, a costa de sus sueños. La lucha interna lo consumía cada día, mientras limpiaba el desván de su abuela fallecida, sus manos rasgaron un viejo libro de filosofía estoica. Cada página se sentía como un grito del pasado, susurrándole secretos que despertaban algo profundo en su interior. ¿Quién soy en realidad?, se preguntaba, acariciando la cubierta desgastada. Allí, en las reflexiones sobre la calma y la búsqueda del propósito, surgió una chispa de esperanza. Podía vislumbrar un destino distinto, una vida que no estaba atada al legado familiar, un lugar donde su pasión por la gastronomía brillara. La noche siguiente, su abuela apareció en un sueño. Su voz, cálida y serena, resonó en su cabeza, compartiendo historias de sacrificio y amor incondicional. Sebastián, hijo, luchar por lo que amas es un acto de valentía, le dijo. Al despertar, las lágrimas empañaban sus ojos, mientras la sombra de la presión familiar se cernía sobre él. Su padre lo necesitaba en el taller, el legado debía continuar. Pero algo dentro de él gritaba, no. Tarde o temprano, el destino lo tocó con fuerza. Un error en el taller amenazó con arruinar la reputación de la familia. Sebastián sentía el corazón encadenado, el peso de la responsabilidad formando un nudo en su estómago. ¿Y si la cocina no era lo que su familia necesitaba? La gente murmullaba, criticar sería fácil, y él podía imaginar el desplome de los sueños que construiría su padre. Decidido a no dejar que su pasión se apagara, se inscribió clandestinamente en un prestigioso concurso culinario. Mientras se preparaba, cada plato se convertía en una danza entre el amor y el miedo. Pero se decía a sí mismo, si no gano, habrá arriesgado todo. La carga era inmensa, y sin embargo, el cariño por la cocina y la promesa de su abuela lo empujaban hacia adelante. La noche antes del concurso, con el bullicio de la ciudad como telón de fondo, el eco de su familia lo seguía. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el día del concurso llegó, y el bullicio del evento oscureció su mente. Las miradas de los otros concursantes lo intimidaban. Era un momento crucial. Mientras sus manos temblaban y el sudor perlaba su frente, recordó a su abuela, defiende tu sueño, luchas por ti. Entonces, el rayo de luz que iluminaba el amor y la historia de su familia brilló en su mente y la pregunta que resonaba era una llamada a la acción, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para definir su propio éxito? La respuesta guardaba en el fuego de su determinación, transformando el miedo en una poderosa decisión. Se atrevería a buscar su verdadera identidad. La batalla apenas había comenzado. El aroma del aceite caliente y de las especias chisporroteando llenaba el aire, mientras la música de fondo resonaba entre el ruido de cuchillos cortando y ollas hirviendo. Sebastián se encontraba en la cocina del concurso, un espacio que había soñado en cada desvelo. Cada plato que preparaba se sentía como un susurro de su abuela, motivándolo a dar lo mejor de sí mismo. Al instante, las luces brillantes le parecieron deslumbrantes. El jurado era una mezcla de celebridades y chefs reconocidos. Sus miradas lo atravesaron como si conocieran cada secreto que había guardado, cada duda que había sentido. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad, sintió un renacer, como si cada dificultad del pasado lo había llevado a este instante fulgurante. Mientras montaba su plato, su mente danzaba entre los recuerdos de la abuela y la risa de su familia en la mesa del comedor. La conexión con la cocina era más profunda que una simple pasión, era un legado de amor. Al añadir el toque final, una ramita de albahaca fresca, recordó por qué había llegado hasta aquí. No solo para demostrar su talento, sino para honrar la memoria de su abuela. Cuando llegó el momento de presentar su platillo, el latido de su corazón resonaba con fuerza. Se acercó al jurado y, tras una profunda inspiración, dijo, este plato representa mi viaje, un viaje entre la responsabilidad familiar y la búsqueda de mi propio camino. Su voz, aunque temblorosa, resonó con la firmeza de una decisión tomada. Sus ojos se encontraron con los del jurado. Vio el asombro dibujado en sus rostros y, en ese instante, comenzó a desvanecerse el miedo que había cargado. La presentación de su platillo no solo era una defensa de su sueño, sino también una declaración de valentía.
La mezcla de sabores, cada bocado, llevaba consigo la historia de su vida. La gente comenzó a murmurar y los rostros se iluminaron ante la explosión de sabores que ofrecía. Mientras el jurado probaba, Sebastián se sintió respirando a través de una vida completamente distinta, un futuro donde podía ser quien verdaderamente quería ser. Sin embargo, la calma momentánea se quebró cuando vio la puerta del salón abriéndose de golpe. Su padre, con una expresión que oscilaba entre el orgullo y el reproche, apareció. Su corazón se detuvo. La carga de los sueños familiares volvía a caer sobre sus hombros. ¿Qué haces aquí?, se preguntó a sí mismo mientras un sudor frío le recorría la espalda. La mirada de su padre era un espejo de su propia lucha interna, un recordatorio de lo que había dejado atrás. ¿Acaso su padre entendería su búsqueda de identidad? Podría aceptar que su hijo anhelaba un camino diferente al suyo. Las 3 cucharas vacías sobre la mesa no parecían prometer buenas noticias. Cada movimiento del jurado era un eco de incertidumbre. ¿Lo amaban o preferirían castigar su atrevimiento? Mantener la mirada firme en su padre era una tarea dura, pero él sabía que los sueños no se imparten, se construyen con valentía. La tensión se apoderó del aire. Con cada segundo que pasaba, la desesperación creciente lo empujaba a cuestionarse todo una vez más. La llegada de su padre había desatado una tormenta de emociones que no podía controlar. La pregunta latente era, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para defender no solo sus sueños, sino también la esperanza de reconciliar su amor por la cocina con el legado familiar? Con el jurado todavía masticando su platillo, supo que este sería un punto de inflexión. El destino del resto de su vida estaba solo un bocado de distancia. ¿Sería este el momento de la verdad que tanto temía? La respuesta, por fin, estaba a la vista, en el crujido de una cuchara que se elevaba para hacer su veredicto. La cuchara se elevó lentamente, y Sebastián sintió que el tiempo se detenía en la sala atestada. La mirada del jurado, concentrada como la flecha en su blanco, estaba llena de promesas y temores. Su corazón palpitaba fuerte, resonando, como el tambor de una fiesta en su pueblo. En ese segundo crucial, el deseo que todo el sacrificio valiera la pena. Es un plato conmovedor, Sebastián, pronunció uno de los jueces finalmente, su voz serena contrastando con el torbellino en el pecho del joven chef. Cada ingrediente tiene su historia. Sebastián sintió que una ola de alivio le envolvía, pero la mirada de su padre, fija y exigente, lo ancló a una incomodidad profunda. ¿Podría su alegría ser suficiente para superar la desaprobación que ardía en el fondo de su mirada? Sin poder evitarlo, recordó las veces que su padre había señalado sus elecciones, cada discusión llevada al extremo de las emociones. ¿Había sido un camino lleno de piedras, de sueños desmoronados y anhelos aplazados? En esos momentos, la cocina había sido su refugio, su escape. Pero ahora, en este espacio brillante y crítico, también representaba el frente de su lucha más feroz. El jurado continuó con sus comentarios. Has creado algo que no solo se ve hermoso, sino que sabe a casa. La forma en que los sabores se entrelazan es como un abrazo familiar. La última frase hizo que sus ojos se humedecieran. Finalmente, se sentía visto y entendido. Su esfuerzo no era en vano, pero aún así, la mirada de su padre lo paralizaba. El chef de mayor renombre en el panel se inclinó hacia adelante, como si le hablara solo a él. Pero, Sebastián, ¿este plato es realmente lo que deseas? ¿O es solo lo que sientes que debes hacer? La pregunta retumbó como un eco en su mente, una inseguridad que a menudo trataba de silenciar. Era la herencia de su familia y las expectativas que había llevado a cuestas. Mientras el jurado deliberaba, los murmullos en la sala se intensificaron. Podía oír las risas distantes y el tintinear de copas. El ambiente se sentía lleno de vida y esperanza, pero para Sebastián, era un laberinto de emociones encontradas. Su padre se movió incómodamente en su asiento, incapaz de ocultar su inquietud. No estoy aquí solo para seguir un legado, quiero crear mi propio camino, pensó en silencio, casi como si estuviera repitiendo un mantra. La necesidad de ser fiel a sí mismo comenzaba a tomar forma en su corazón. Finalmente, el jurado se giró hacia él. Tu plato ha emocionado a todos, pero tu verdad es lo que realmente necesitamos saber. Te verás a ti mismo en la cocina dentro de 10 años. Su voz era clara, pero su mirada tenía la profundidad de un mar desconocido. Sebastián sintió la presión, y con una voz que apenas era un susurro, respondió, sí. Pero también espero ver a mis sueños. Un murmullo se extendió por la sala, un susurro que se convirtió en un mar de reacciones. La verdad que había expuesto resonó en los corazones de quienes lo rodeaban. En ese momento, supo que había revelado más que un plato, había ofrecido un trozo de su alma. Pero al mismo tiempo, la expresión de su padre seguía siendo una nube oscura en su mente. Los jueces intercambiaron miradas, y su padre, buscando su atención, hizo un leve gesto hacia él, una señal apenas perceptible. La incertidumbre lo invadió. ¿Era un gesto de aceptación o de desaprobación? El jurado se inclinó hacia el micrófono, listo para emitir el veredicto. La sala contenía la respiración.
Así que, el ganador es, comenzó a decir el líder del jurado, y Sebastián, con su corazón en la mano, sintió que todo dependía de esas palabras. La angustia llenó el aire, y la respuesta quedó suspendida en el tiempo. ¿Seré yo?, se preguntó, su mente desbordando de esperanzas y temores. Pero, ¿sería eso suficiente para liberar también a su padre de la carga que ambos llevaban? En medio de la oscuridad de la incertidumbre, la luz de un nuevo comienzo brillaba y Sebastián lo sabía. La vida podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero concurso estaba lejos de terminar. Su viaje apenas comenzaba. El silencio perforante que seguía a la frase del jurado se rompió de repente al escuchar el nombre de Sebastián. Sebastián. Resonó la voz. Aquel grito inicial, cargado de incertidumbre, se transformó en una ola de aplausos que tambaleó el aire, atravesando sus oídos como un eco de su propio corazón. La sala estalló en júbilo, pero su mirada buscó a su padre entre la multitud. La expresión de su padre, en un principio ausente, comenzó a cambiar. Una mezcla de incredulidad y confusión asomaba en su rostro. Sebastián sintió que cada aplauso era un latido más que lo impulsaba, y con pasos titubeantes, se dirigió hacia el pequeño escenario donde lo esperaba el trofeo, brillante y reluciente bajo las luces. Pero, al mismo tiempo, la sombra de su padre le seguía, como un eco adverso de la victoria. Al llegar al centro, tomó el micrófono, con la emoción subiendo como burbujas en agua hirviendo. Este premio es un reflejo de las lecciones que he aprendido de cada uno de ustedes, y sobre todo, de mi familia, comenzó a hablar, su voz temblando al principio, pero pronto se tornó firme. Cada plato es una historia, y cada historia es una voz. Esta victoria no es solo mía, pertenece a todos los que han creído en mí, y en especial a mi padre. Las palabras se deslizaron de sus labios como un río desbordante, llenando el espacio con emociones crudas. Pero en lugar de sonrisas, su padre no se movía, sus labios apretados, como si cada palabra de Sebastián le infligiera una herida. ¿Por qué?, se preguntó Sebastián. Porque no podía compartir esta alegría con él. Pronto, empezaron a surgir flashes de cámaras, los periodistas rodearon el escenario, y mientras Sebastián contestaba preguntas, su mente seguía atrapada en la mirada de su padre. La felicidad de ganar se mezclaba con un profundo desasosiego. ¿Había realmente logrado su objetivo? O, quizás, solo había avivado el fuego del rencor en el corazón de su viejo. Cuando finalmente se giró, buscando a su padre en el mar de rostros, aquel lo observaba con una intensidad que lo hizo sentir pequeño. El brillo de los demás se desvaneció, y solo quedaba la pesada realidad de su relación. He querido hacerte orgulloso, murmuró Sebastián para sí mismo. Pero su padre parecía distante, sumido en un mar de emociones que él no podía comprender. Al bajar del escenario, la incertidumbre lo acompañó como una sombra. Mientras lo rodeaban sus amigos y compañeros celebrando, en su interior sentía un tumulto de emociones. La alegría del triunfo se tornaba amarga en su boca. Miró a su padre, quien apenas se movía, y un dolor creció en su pecho. «Porque no puedes dejar atrás nuestro pasado», anheló gritar, pero solo quedó en un susurro interno. Más tarde, en la celebración que siguió, la multitud se alzaba en brindis. Risas resonaban por doquier, pero Sebastián no podía disfrutar plenamente de los momentos. Su corazón latía desbocado, atrapado entre el deseo de celebrar y la necesidad de resolver aquello que le pesaba. «¿Eso es todo lo que eres, Sebastián?» «¿Un premio?», resonó nuevamente la pregunta del jurado en su mente. Se acercó a su padre, quien se encontraba apartado, contemplando la escena con ojos apagados. «Por favor, ¿podemos hablar?», preguntó con un hilo de voz, presionando su pecho con cada palabra. Su padre lo miró sin responder, y en esos instantes, Sebastián entendió que su lucha no había terminado. El diálogo que necesitaba tenía que darse frente a frente, con el peso del pasado como contexto. Con cada paso hacia él, se sintió como si caminara sobre un campo minado, temiendo que cualquier palabra podría detonar una explosión de emociones. Era el momento de desmantelar viejas creencias, de abrir un diálogo que podría cambiar todo. «Papá, por favor, necesito que entiendas que esto es solo el comienzo», y una gota de esperanza brilló en su pecho. La respuesta de su padre podría sellar su destino. Mientras la multitud bulliciosa seguía de fiesta, Sebastián se armaba de valor, preparado para desentrañar los secretos más profundos que habían mantenido a ambos prisioneros durante tanto tiempo. El verdadero desafío esperaba. Sebastián respiró hondo, sintiendo como el aire fresco de la celebración se mezclaba con el miedo que anidaba en su pecho. Se detuvo por un momento, tratando de medir su próximo paso. Los aplausos aún resonaban en su mente, y sabía que el mundo exterior esperaba una sonrisa, una celebración entrañable de su triunfo. Pero lo que realmente necesitaba era confrontar la montaña de emociones que había entre él y su padre. Se acercó un poco más, y en el brillo de las luces, su padre parecía un faro distante, un reflejo de todo lo que había querido establecer entre ellos pero nunca se había materializado. «No importa lo que digas, el pasado siempre me acompañará», pensó Sebastián,
en un intento de comprender el silencio de aquel hombre que lo había hecho sentir tan pequeño cuando era niño, pero también tan grande en sus aspiraciones. Siempre has sido perfecto en las cosas que haces, Sebastián, le había dicho alguna vez, pero esa perfección había venido acompañada de crueles críticas. No puedo dejar que tu éxito me abra las heridas de lo que no fui, ahora repetía su mente, mientras suspendía cada paso que daba hacia él. ¿Cómo llegamos aquí?, se preguntó. Pero en su corazón, Sebastián sabía que esta conversación era un paso necesario para la reconciliación. Papá empezó, su voz aún temblando. La mirada de su padre se endurecía, como si cada palabra que proviniera de su hijo fuera un esfuerzo en vano. He ganado, he trabajado duro, y realmente deseo que sientas orgullo de mí, pero su padre interrumpió, la tensión en su cuerpo se convirtió en un murmullo de palabras que nunca se pronunciarían. ¿Orgulloso de ti? ¿De lo que eres ahora? Las palabras de su padre cortaron el aire como un cuchillo, pero no podían quitarle el valor que había encontrado dentro de sí. Sí, de lo que soy ahora. Yo soy más que un premio. Esto es también para ti. He hecho esto para que sepas que el tiempo que pasamos luchando no fue en vano. La emoción se desbordaba entre ellos, un torrente de sentimientos no expresados que subían a la superficie. No obstante, su padre dio un paso atrás, alejándose de la conversación. Sebastián sintió su corazón hundirse. Era esto lo mejor que podía esperar. La resignación lo golpeó, el frío de la desilusión surgía en su pecho. Pero antes de desmoronarse en la tristeza, recordó las palabras de su madre, siempre tratando de unirlos. El amor se encuentra en los gestos simples, en las palabras no dichas, en la comprensión mutua. Papá, quiero que me entiendas, estoy aquí para escucharte también. Dime qué sientes, por favor. El pasado ya no tiene que definirnos, suplicó Sebastián, sintiendo que la distancia entre ellos podía cortarse. La mirada de su padre se suavizó por un instante, un destello de vulnerabilidad que cruzó su rostro. Era como si un rayo de luz frágil hubiera atravesado la espalda de la oscuridad. Tantas cosas no dichas, no sé si puedo comenzar, susurró su padre, y por primera vez, Sebastián vio en él al hombre que había querido entender. El tiempo se detuvo. En el aire, flotaba una sensación de esperanza. Podía sentir que la conversación se estaba acercando a un clímax. Eso está bien, papá. Los secretos pueden ser difíciles de compartir, pero estoy aquí. Estoy aquí para ti. De pronto, una risa burlona sonó a su lado, un grupo de amigos que, al notar ese momento tan íntimo, tomó la situación a la ligera. Vamos, Sebastián. Es tu noche. Las risas resonaron, ahogando sus palabras, y le arruinaron el momento. La desilusión se instaló nuevamente, y de su corazón brotó la pregunta latente. ¿Quién soy realmente, papá?, se preguntó a sí mismo, sin saber que, al soltarse un poco y arriesgarse a abrirle su vida a su padre, tal vez, podría encontrar la respuesta. Terminó de hablar, sintiendo que debía seguir adelante. No debía rendirse. Lo que viniera a continuación podía ser el inicio de un verdadero cambio. La tensión en el aire era palpable, el futuro ardía con preguntas sin respuesta y la posibilidad de una verdad liberadora. Mientras se quedaban en silencio, con la preocupación reflejada en sus caras, una parte de Sebastián sabía que lo más difícil estaba por venir. Pero a la vez, también se dio cuenta de que el paso más importante era soltar el miedo y permitir que la verdad emergiera. Papá, y ahí se quedó, esperando que su padre respondiera. En el fondo sabía que, sin importar cómo se desarrollara esa historia, su vida jamás sería la misma. Sebastián sintió como el aire se volvía espeso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido por completo. Las risas de sus amigos se desvanecieron en un eco lejano, y todo lo que importaba era el hombre que tenía frente a él, ese padre cuya mirada aún lo llenaba de confusión, pero que ahora comenzaba a mostrar un destello de anhelo. ¿Por qué siempre te has mantenido tan distante?, murmuró Sebastián. Las palabras parecían rozar la superficie de un mar profundo, y él no sabía si estaba preparado para lo que podría salir de allí. Su padre bajó la mirada, un gesto que hizo que el corazón de Sebastián se acelerara. En el fondo, a pesar del rencor y la incertidumbre, había amor, un amor que había estado enterrado bajo capas de expectativas y decepciones. No sabía cómo ser lo que necesitabas, respondió su padre, su voz apenas un susurro. ¿Y qué necesitas tú? La pregunta salió de los labios de Sebastián como una flecha afilada. De pronto, la conversación no era solo sobre él, sino sobre el hombre que lo había traído al mundo. ¿Eres feliz, papá? La expresión de su padre se tornó sombría, como si una nube oscura hubiera cubierto su rostro. Felicidad. Es algo que siempre he creído fuera de mi alcance. La confesión dejó a Sebastián atónito. ¿Cómo puedes pensar así? No puedes dejar que el pasado te impida vivir. La frustración burbujeó en su pecho, cada palabra que salía de su boca era una mezcla de compasión y desesperación. Porque el pasado no se olvida fácilmente, dijo su padre,
y en su voz resonó el eco de miles de recuerdos que aún lo atormentaban. Perdí tanto y no creo que pueda recuperar lo que nunca tuve. Sebastián sintió que todo su ser se estremecía al escuchar esa vulnerabilidad. Esa lucha resonaba dentro de él como un eco familiar. Estamos aquí, ahora, insistió. Podemos construir algo nuevo, sanar las heridas. No somos prisioneros de nuestros errores. El tiempo parecía comprimirse a su alrededor, y en esos instantes, el mundo quedó reducido a su padre y a él. Un silencio tenso había caído entre ellos, pero cada segundo se sentía como un latido. Sin embargo, aún había algo más que estaba atrapado, algo que necesitaba ser dicho. ¿Por qué nunca me hablaste de tus sueños? Del hombre que quisiste ser, se atrevió a preguntar Sebastián. Siempre ha sido un misterio para mí, y me ha dejado vacío. El padre dio un paso adelante, como si la distancia hubiera disminuido un poco. Porque pensé que eran un lujo que no podía permitirme. Te quise tanto que temía que mis fracasos te afectaran, dijo, con los ojos llenos de dolor. Sebastián sintió el nudo en su garganta. Papá, estoy aquí para ser parte de tu vida, no para que me escondas de tus sombras. Había una urgencia en la voz de Sebastián, un deseo ardiente de romper las cadenas que los mantenían separados. Te perdono, y quiero que tú también te perdones. Justo cuando la conversación parecía ganar fuerza, un estruendo repentino interrumpió el momento. Un grupo de personas gritando y riendo irrumpió en el espacio, llevando de vuelta la celebración y las distracciones exteriores. Un par de miradas curiosas se dirigieron a ellos, interrumpiendo esa conexión frágil. Ahí estás, campeón, gritó uno de sus amigos, acercándose con una bebida en mano. La chispa en sus ojos era de alegría, pero para Sebastián, eso contrastaba con la carga emocional que llevaba en su corazón, al ver cómo su padre se retiraba nuevamente, como un objeto que se disuelve en la distancia. Sebastián sintió como la frustración brotaba una vez más. Era el baile de siempre. ¿Cuánto tiempo más podría permitir que el ruido del mundo los separase? Papá, esto no ha terminado, susurró, sintiendo su voz perdida en el bullicio que regresaba. Había algo en el aire que lo dijo todo. Alzó la mirada y vio un fulgor en los ojos de su padre, una chispa que decía, quizás, solo quizás, todavía hay esperanza. La noche continuó, pero Sebastián sabía que el momento no se había ido. Los ecos de la conversación resonarían en su mente, y la semilla de un cambio había sido sembrada. Al observar a su padre retroceder en la multitud, se preguntó qué pasaría si la próxima vez que se encontraran, finalmente se atreverían a dejar caer las máscaras. Afuera, las risas continuaban, pero dentro de él, un nuevo fuego comenzaba a arder. ¿Podría el amor y el perdón resquebrajar las paredes entre ellos? Con ese pensamiento iluminando su mente, se preguntó si realmente estaba listo para lo que vendría. La vista de su padre desapareciendo entre la multitud hizo que su corazón se apretara, y no pudo evitar pensar en lo que estaba en juego. Esto apenas comienza, se prometió a sí mismo, consciente de que la verdad, tanto suya como de su padre, aún estaba por revelarse. Sebastián se quedó mirando la multitud, los rostros felices, las risas que resonaban como un eco lejano, mientras su corazón latía fuerte. La conexión breve con su padre había incidido en su alma, creando un revuelo de emociones que estaba lejos de disiparse. La noche habría de ser un torbellino de sonidos y luces, pero para él, el universo entero se había concentrado en esa conversación que apenas había comenzado. ¿Podía realmente su padre cambiar? La pregunta lo siguió como una sombra. Sin pensar, se dirigió hacia el rincón más calmado del jardín, donde las luces colgantes iluminaban levemente las hojas de los árboles. Quería pensar, quería entender su propio papel en esta historia. Mientras examinaba los ecos de su conversación, sintió una mano en su hombro. Era Iván, su mejor amigo. ¿Qué pasa, hermano? Pareces perdido en un laberinto, dijo, su tono ligero pero con preocupación en sus ojos. No es nada, respondió Sebastián, pero su voz sonaba más apagada de lo que esperaba. Iván frunció el ceño, conocía a Sebastián. Vamos, no te guardes cosas. A veces hablarlo con un amigo ayuda, insistió, empujándolo suavemente para sentarse en un banco. Tómate tu tiempo, pensó, permitiendo que el silencio le rodeara por un momento. Después de unos segundos, decidió abrirse. Hablé con mi padre. Hacía años que no lo hacía. Y no sé, Iván, está perdido. Tiene tanto dolor escondido y parece que no tiene idea de cómo reconectar. Iván asintió. Eso puede ser complicado. Pero tú tienes la capacidad de marcar la diferencia, Sebastián. Eres fuerte. Las palabras de su amigo resonaron en su mente. ¿Fuerte? A veces me siento más débil que nunca. No quiero arrastrar sus sombras, pero tampoco quiero permitir que se me lleven por completo. Su voz titubeó. La incertidumbre estaba imbuida en sus palabras. ¿Cómo podía ser el puente entre el pasado de su padre y un futuro mejor? Entender lo que está pasando y actuar puede ser una lucha, respondió Iván.
A veces tienes que dar un paso atrás para ver la imagen completa. ¿Y si lo apoyas en sus debilidades? Quizás eso lo empuje a abrirse más. Sebastián sonrió, empezando a ver la luz. Yo puedo, pensó. Tienes razón. Tal vez sea cuestión de paciencia. La idea de comenzar a reconectar brillaba intensamente en sus pensamientos. ¿Y si le proponemos tener una charla más a fondo? Sin distracciones, solo nosotros dos. Eso suena como un buen plan, dijo Iván, animado. A veces, un corazón abierto puede desbloquear cosas que ni sabías que estaban cerradas. Con el entusiasmo renovado, se despidió de Iván y se dirigió a la casa. Sabía que no podía dejar que el miedo y la tristeza de su padre los atrapara a ambos en un ciclo sin salida. Tenía que enfrentarlo, pero podría ser necesario un enfoque diferente. Sebastián se detuvo un momento, girándose para mirar el horizonte. La luna brillaba y parecía iluminar su camino. La incertidumbre sobre su padre era como la niebla, se veía pesada, pero había figuras en la distancia, sombras esperanzadoras. El sonido de la música seguía a su alrededor, pero ahora resonaba de manera diferente. Ya no era solo ruido, era un canto que prometía nuevas posibilidades. Un espacio donde el perdón y la dulzura podrían coexistir. Voy a enfrentar lo que venga, murmuró decidido. La puerta hacia la sala de estar se iluminó. La gente se movía, pero él sintió que en su interior algo había cambiado. Esto no ha terminado, será solo el comienzo. Sin embargo, en su mente, algo más crujía. ¿Y si su padre nunca lograba abrirse realmente? Esa idea lo persiguió como una sombra insidiosa. A un lado, la música seguía, mientras que en el fondo de su corazón una nueva preocupación comenzaba a formarse. Tal vez esta batalla sea más grande de lo que imaginamos, se dijo, preparándose para lo que vendría. Sin saber que una revelación inesperada podría cambiar todo lo que había planeado. Sebastián se adentró en la casa, el murmullo de la fiesta lo envolvía como un abrigo a medio hacer. Las risas, los abrazos y los brindis resonaban en el aire, pero su mente estaba lejos de celebraciones. Caminó hacia el salón, donde su madre servía un ponche. Sus ojos denotaban un cansancio que apenas se reconocía, un reflejo de años de preocupación. Mamá, la llamó. Ella se dio la vuelta, con una sonrisa automática que rápidamente se tornó curiosa al ver la seriedad en el rostro de su hijo. ¿Todo bien, Sebastián? La pregunta que le hacía era casi una rutina, tenía que saber si algo le agobiaba o si estaba buscando consuelo. Quiero hablar contigo sobre papá, dijo él con un hilo de voz. El peso de sus palabras había hecho pausa en la conversación animada alrededor. Ella se sentó con un suspiro, como si reconociera el camino que estaba a punto de recorrer. ¿Qué te preocupa? Es más complejo de lo que pensé. He hablado con él y creo que tiene mucho dolor dentro, pero no sé cómo ayudarlo. No quiero fallar, pero tampoco quiero perderme en su tormenta, confesó, mientras su corazón se apretaba con la desesperación por el nieto que su padre había sido. La expresión de su madre se volvió más suave, casi comprensiva. A veces la gente solo necesita saber que hay alguien dispuesto a escuchar. Tu padre. Él también tiene miedo, Sebastián. Miedo de abrirse, miedo de ser juzgado. Las palabras de su madre calaron hondo en su ser. Era un ciclo vicioso de luchas invisibles, donde las emociones se tambaleaban a la orilla de la incomunicación. ¿Y si nunca logra abrirse? La pregunta salió como un susurro quebrado. Lo importante es que tú lo intentes. A veces son las pequeñas acciones las que pueden marcar la diferencia. Sus ojos se llenaron de una empatía genuina, como si en ese instante pudieran compartir el peso de todas las cargas. Recuerda, primero para poder ayudar a otro, tienes que estar bien tú mismo. Sebastián asintió, una parte de él se sentía más fuerte con estas palabras. Voy a intentar crear un espacio seguro para él. Tal vez deberíamos ir a pescar, como solíamos hacer. Eso podría ayudar, ¿verdad? Sí, el agua siempre tiene un efecto tranquilizante, respondió su madre, sonriendo con un leve destello de esperanza. La idea de recordar buenos momentos, de reavivar los lazos entre padre e hijo, le dio un nuevo empuje. Mientras el reloj marcaba la noche, los colores del ambiente se intensificaron. La música fluyó y las risas se elevaron, pero Sebastián tenía en mente una meta clara. Lo haré, mañana lo hablaré con él. Se despidió de su madre y salió al jardín de nuevo, buscando recuperar el aire fresco que le permitiría calmar sus pensamientos. La luna lo observaba con benevolencia, y ahí, entre las sombras de las plantas, comprendió que su viaje no solo era hacia su padre, sino también hacia sí mismo. Estaba decidido a construir un puente, pero además, era consciente de que cualquier avance contaba. Miró hacia el cielo, las estrellas titilaban, cada una parecía ofrecerle un consejo que resonaba en su interior. Sin embargo, una definición de su amistad con Iván le daba vueltas en la mente. ¿Cuál sería su reacción si supiera la verdad que él aún era incapaz de confesar? Y si había algo que mantenía oculto,
algo que podría complicar aún más la situación con su padre. Justo cuando la incertidumbre empezaba a carcomer su determinación, se armó de valor. Tengo que hacerlo. Mañana será un nuevo comienzo, se murmuró a sí mismo. Poco sabía que lo que descubriría no solo transformaría su relación con su padre, sino que también cambiaría su amistad con Iván para siempre. Pero en ese momento, la claridad no era suficiente, la noche aún guardaba secretos y en su interior, una angustia creciente comenzaba a tomar forma. ¿Cuál es el secreto que guarda Iván? Era la pregunta que se encendía como una chispa en su mente. Así, sin saberlo, Sebastián se encaminaba hacia otra encrucijada, una que podría desafiar todo lo que creía sobre la lealtad y la confianza. La mañana llegó con un aire fresco que parecía lavarle el alma a Sebastián. Se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. El amanecer pintaba el cielo de colores cálidos, pero en su pecho, una sensación helada se negaba a desaparecer. Hacerle frente a su padre no iba a ser fácil, y menos aún cuando cada palabra que pudiera surgir era un reflejo de su propia historia. Después del desayuno, se dirigió hacia la antigua cabaña de pesca. Podía recordar cada sábana de madera, cada sombra que lanzaba la luz del sol al atravesar los árboles. Era el lugar donde tantas veces había compartido risas y silencios con su padre. Pero ahora, regresar significaba abrir viejas heridas, tanto para él como para su padre. Mientras caminaba, su mente divagaba entre buenos y malos recuerdos. Podría ser que esa atmósfera que antes les unía fuera suficiente para comenzar a sanar el dolor que ambos llevaban adentro. Pensar en el pasado parecía más fácil que afrontar el futuro. Al acercarse, notó la cabaña con su puerta entreabierta. Su corazón dio un vuelco. Allí estaba su padre, en la orilla del lago, con la caña de pescar en la mano y una expresión ausente, como si estuviera atrapado en un laberinto personal. Hola, papá, dijo Sebastián, tratando de sonreír, aunque el nudo en su garganta se hacía más intenso con cada palabra. Su padre se giró, los ojos oscuros reflejaban tristeza y cansancio. Hola, hijo. La voz era un susurro, cargada de emociones no expresadas. Gracias por estar aquí, continuó Sebastián, tomando un profundo respiro. He estado pensando que podríamos usar este tiempo para hablar de lo que ha pasado. Un silencio pesado llenó el aire. El sonido del agua deslizándose suavemente era casi lo único que se podía escuchar. Sebastián sintió como si el tiempo se detuviera, pero finalmente su padre rompió el silencio. ¿Sobre qué quieres hablar? Su tono era mezcla de curiosidad y resistencia, como si temiera la respuesta. No sé por dónde empezar. Sebastián tragó duramente, su corazón latía con fuerza. Solo quiero entenderte mejor. Sé que hay cosas que te han dolido y que no has compartido. ¿Cómo has estado, realmente? El rostro de su padre se oscureció y una sombra pareció cruzar sus ojos. A veces, los hombres no han de hablar de sus sentimientos, hijo. Se supone que deben ser fuertes. Pero esa fuerza no significa cargar todo solo, replicó Sebastián, se le encendió una chispa de valor. A veces, compartir es la única forma de encontrar el camino hacia adelante. El viejo pescador miró su caña como si en ella buscara respuesta. Sebastián supo que estaba en un punto de inflexión. Era el momento de empujar las puertas que llevaban tanto tiempo cerradas. Quizás he estado tratando de mantener las cosas en silencio. Los recuerdos de tu madre, la pérdida, todo. La voz de su padre tembló al decir esas palabras, como si cada confesión fuera un ladrillo que caía de un muro que durante años había mantenido erguido. El viento suave acariciaba sus rostros mientras Sebastián lo escuchaba en silencio. Sabía que cada palabra contaba, que ese instante podría ser la chispa para encender una llama de esperanza entre ellos, pero, inesperadamente, el sonido del teléfono de Sebastián lo sacó de su ensueño. Miró la pantalla y su corazón se detuvo un instante. Era un mensaje de Iván: tenemos que hablar. Es urgente. La angustia lo golpeó. ¿Qué tan urgente podía ser? ¿Y por qué en medio de este momento crucial con su padre tenía que surgir otra crisis? La mirada de su padre lo miraba expectante, con la vulnerabilidad recién descubierta ahora en sus ojos. Sebastián sintió un conflicto desgarrador. Dedicarse a abrir esta puerta que parecía finalmente tambalearse o correr a enfrentar el secreto que podía cambiar todo entre él y su amigo. Papá, necesito. Su voz se detuvo, preguntándose si su amistad con Iván podría tener repercusiones más grandes de lo que pensaba. La tensión creció en el aire. ¿Necesitas qué, hijo? Necesito saber si estás dispuesto a luchar por una nueva conexión. Y aquí estaba, parado en la encrucijada. Tenía que decidir qué camino tomaría en ese momento. La respuesta de su padre, y la revelación que su amigo podría tener, iban a cambiar todo. Pero, estaba listo para enfrentar ambas verdades a la vez. Un profundo suspiro escapó de sus labios, mientras los ecos de la incertidumbre lo rodeaban. ¿Cuál sería su próximo movimiento? Sebastián se encontraba de pie en la orilla del lago, con el corazón apretado entre el valor y la incertidumbre.
El brillo del sol reflejándose sobre el agua le daba un aire mágico, pero la realidad que enfrentaba era mucho más oscura. Frente a él, su padre, un hombre que había pasado la vida intentando ser fuerte, ahora mostraba una fragilidad desconocida. ¿Estás listo para abrir esa puerta?, le preguntó él mismo, respirando hondo. La intensidad de la mirada de su padre era como una piedra en su pecho. Sabes, hijo, nunca tuve las palabras adecuadas. Te enseñé a ser fuerte porque era lo que creía que debía ser. ¿Y cómo son las palabras adecuadas, papá? La pregunta le brotó del alma. Me enseñaste también que deberíamos ser sinceros, que compartir es parte de amar. Mientras hablaba, el peso del silencio que había existido entre ellos se hacía más evidente. El viejo pescador bajó la mirada, como si entre sus manos sostuviera todo lo que le había costado ocultar. Siempre tuve miedo de que mis debilidades te hicieran también débil. Pero papá, estoy aquí para apoyarte, no para juzgarte. No tienes que cargar con esto solo, replicó Sebastián en un susurro tierno. Y fue entonces cuando, como si una tormenta interna finalmente hubiera encontrado su refugio en la calma del lago, su padre dejó caer la guardia. Solo no quiero que me veas como un fracaso. Aquellas palabras resonaron dentro de Sebastián, quien sintió que un velo se desvanecía. Un fracaso. Nunca, papá. Tus luchas, tus sacrificios, todo lo que has hecho por mí es un testimonio de tu grandeza. Pero también tengo que ser yo mismo. Las olas suaves rompían en la orilla, como si la naturaleza también respirara la tensión que se disolvía en el aire. ¿Realmente crees que puedes encontrar a tu verdadero yo?, preguntó su padre casi en un murmullo. Sí, contestó Sebastián con firmeza. Y creo que tú también lo puedes hacer. Hablando y compartiendo, como hoy, la mirada de su padre brilló con un atisbo de esperanza. Quizás tengo que dejar de cargar mis pesos solo porque creo que debo ser fuerte por ti. Quizás el valor está en permitir que los demás vean nuestra vulnerabilidad. Exactamente, papá. Eso es lo que quiero. Abramos nuestro corazón y veamos qué hay adentro, dijo Sebastián, sintiendo una chispa de determinación. En ese momento, el sonido de su teléfono interrumpió de nuevo la atmósfera. Sebastián, necesito hablarte. Es urgente, decía el mensaje de Iván. Una parte de él quería correr a atenderlo, pero miró a su padre y sintió que cada segundo a su lado era crucial. Papá, necesito escucharte más. Pero también tengo que lidiar con algo que me preocupa en este momento. Creo que hay algo que debemos abordar. El hombre más fuerte que conocía sintió lentamente, las sombras ya no se veían tan abrumadoras. Ve, hijo. Lo que tienes que hacer puede ser importante. Siempre has sido un guerrero, Sebastián no dudó. Se dio cuenta de que su viaje también requería arrojo, y por primera vez, sentía que su viaje estaba entrelazado con el de su padre. Regresaré, prometo que esta conversación no terminará aquí. Se dio un abrazo mientras el amor que había estado allí siempre comenzaba a renovarse, corrió hacia su teléfono, los latidos de su corazón resonando con cada paso. Compañero, ¿qué ocurre?, preguntó al recibir la llamada. Se trata de algo importante, Sebastián, me siento diferente. Estoy preocupado por ti y por lo que sientes. Iván se escuchaba ansioso, las palabras resonaban dentro de él. ¿Diferente en qué sentido? Quiero ser honesto contigo. Ayer, mientras hablaba sobre tu concurso, me di cuenta de que no puedo seguir con este secreto. Hay algo que no te he contado. El corazón de Sebastián se detuvo un momento. ¿Qué tipo de secreto? La preocupación brotó en su voz. Respira, Sebastián, se dijo a sí mismo, lo que venga solo será un paso más en su viaje. Las palabras que Iván estaba a punto de revelar podrían afectar no solo su vida, sino también su conexión con su padre. Sé que esto puede cambiarlo todo, pero he tenido sentimientos por ti durante mucho tiempo. Y no sé cómo lidiar con eso. La confesión caía pesada como un manto, pero Sebastián sintió que su alma se iluminaba. Iván, creo que también hay algo que debo decirte. Mientras la conversación se perdía entre confesiones y sentimientos, Sebastián sintió que todo se alineaba. Había dos frentes que enfrentar, pero cada uno estaba tejido con amor y vulnerabilidad. El viaje que había comenzado en la cocina del concurso ahora se extendía más allá, salpicando sus relaciones más cercanas. Había un futuro por descubrir, no solo entre él y su padre, sino también con Iván, donde cada emoción podía convertirse en una nueva oportunidad de conexión. Así, sin definirlo del todo, comprendió que esta era su vida, un lienzo que aún necesitaba ser pintado. Era el momento de tomar decisiones, de arriesgar todo por las voces del amor, la aceptación y la conexión. Se prometió enfrentar ambas batallas, una a la vez, y lo haría con el corazón abierto. Sebastián ya no temía las sombras, las abrazaría como un paso necesario hacia la luz. Su historia apenas comenzaba, pero lo que vendría sería un viaje conmovedor de amor y transformación. Porque en la lucha por ser el mismo, había un camino que al fin podría llevarlo a casa. Ahora, si quieres unirte a este viaje lleno de amor y transformación,
no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y pensamientos sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperes ni un segundo más para hacerlo.